El cuerpo humano, como ya lo sabemos, es una máquina perfecta. Y en este video nos daremos cuenta de lo perfecta que puede llegar a ser esto, en cuanto a un tema muy especial y algo específico, la sangre y su formación en el feto. Las relaciones y los elementos que están dentro de este proceso son un trabajo multifactorial, ya que sin uno no se puede empezar otro, o este se vería afectado y podría tener cierto tipo de complicaciones en un futuro. Empezaremos a ver los distintos procesos y funciones que se ven involucrados en esta historia. Y para empezar, vamos a plantear una pregunta. ¿Qué son las células troncales? Las células troncales o células madre son un grupo de células de un linaje que no está diferenciado y tienen una capacidad para proliferar enorme. O sea, estas pueden dar origen o migrar a un determinado tejido y se especializan. Además, se pueden ir formando miles y miles y miles y miles. Un ejemplo muy claro de esto son las células de la mórula. Cada una de ellas es una célula madre. En el grupo de las células madres se encuentran las células madres hematopoyéticas. Estas supercélulas madres hematopoyéticas, CMH por sus siglas, han sido de las más estudiadas por su capacidad de proliferar, ya que estas se producen al menos 9 tipos diferentes de células: eritrocitos, plaquetas, neutrófilos, basófilos, eosinófilos, monocitos, linfocitos T y linfocitos B, y células natural killer o células NK. Ahora sí, ya que sabemos de dónde provienen los primeros acúmulos de células y cómo se llaman, empecemos por el desarrollo del aparato vascular, que empieza en la pared del saco vitelino durante la tercera semana de gestación, con la formación de islotes sanguíneos. Cuando se inician las células tienden a formar dos tipos de células, endoteliales y hematopoyéticas. Estas se diferencian de dos proteínas principales, RUNX1, que da origen a las células hematopoyéticas, y OXA3, que da origen al linaje endotelial. Pero ocurre algo en el embrión en que, si necesitan más células endoteliales y si ya están formadas las hematopoyéticas, estas pueden hacer un tipo de reversa y se pueden convertir en endoteliales, porque estas células son bipotenciales. Pero esto no ocurre cuando una célula hematopoyética o endotelial ya está especializada. Se sabe que hay células que son precursoras del saco vitelino, que son los islotes sanguíneos. Estos también tienen células madre pluripotenciales. Los eritrocitos producidos en el saco vitelino son células nucleadas y son megaeritroblastos, es decir, células muy grandes y con núcleo, que entran en el torrente sanguíneo justo antes que el tubo cardíaco empiece a latir en torno al día 22 de gestación. Los eritrocitos circulantes derivan en su aparición en el saco vitelino en el día 28. La hematopoiesis definitiva empieza en el mesodermo esplenopleural, asociado en la pared ventral de la aorta dorsal, y poco después en la región aorta genital mesonefros. Fase hepática. Hacia la quinta y sexta semana los focos de la hematopoiesis van siendo cada vez más detectados en el hígado. Este permanece como el productor principal en la vida fetal de las células sanguíneas, como grupos de eritroblastos, granulocitos y monocitos. Los eritrocitos que se producen en el hígado son bastante distintos a los del saco vitelino. Son iguales más grandes que los eritrocitos normales, pero estos ya no tienen núcleo y contienen diferentes tipos de hemoglobina, llamada hemoglobina fetal, conformado por dos cadenas alfa y dos cadenas gamma. La sexta y octava semana, el hígado sustituye al saco vitelino como principal productor de las células sanguíneas. En el tercer mes del desarrollo, el hígado alcanza su máxima actividad en cuanto a eritropoyesis y granulopoyesis. Posteriormente, se puede observar el desarrollo de los megacariocitos junto con la actividad del vaso y la eritropoyesis, granulopoyesis y linfopoyesis. El vaso va bajando su actividad y termina la granulopoyesis. Al final de la fase hepática, los productos que podemos medir son eritroblastos primitivos y los definitivos son los granulocitos, monocitos, linfocitos, megacarocitos, hemoglobina F A1 y A2. Fase medular. La producción de sangre en el hígado comienza a decaer en el sexto mes de gestación. Para que la producción de la sangre se dé en la médula ósea, primero se necesita la maduración de la médula en el hueso, y el primer hueso que comienza a mostrar su actividad hematopoyética es la clavícula.
Para que las células migren hacia la médula ósea madura, se va a necesitar la ayuda de una hormona, que es el cortisol, y aquí será un lugar definitivo para la hematopoiesis. Hematopoiesis. Las células sanguíneas, al poseer un periodo corto de vida, deben renovarse constantemente mediante proliferación mitótica de células ubicadas en los órganos hematopoyéticos. En sus inicios, las células del embrión aparecen en el saco vitelino. Posteriormente, los órganos del timo y del vaso desempeñan la función de órganos hematopoyéticos transitorios hasta llegar a la médula ósea como órgano más importante para este proceso. Las células de la sangre deben pasar por múltiples etapas de diferenciación y maduración antes de pasar al torrente sanguíneo. Todas las células sanguíneas provienen de un único tipo celular denominado célula madre pluripotencial. Dichas células proliferan y forman dos tipos de linaje: las células linfoides, encargadas de la formación de linfocitos, y las células mieloides, las cuales darán origen a los hematíes, granulocitos, monocitos y plaquetas. La hemoglobina es una proteína de forma globular. Está presente en altas concentraciones en los glóbulos rojos y se encarga del transporte de oxígeno al aparato respiratorio y hacia los tejidos periféricos. Los valores normales que debe tener en la sangre por género es: en hombre debe ser de 13 a 18 gramos sobre decilitros y en la mujer debe ser de 12 a 16 gramos sobre decilitro. En cuanto a su estructura, existen diferentes tipos de isoformas de hemoglobina durante el desarrollo que mencionaremos a continuación. Empezaremos primero sabiendo que su estructura es una proteína que tiene una estructura cuaternaria, es decir, consta de 4 cadenas polipeptídicas, que contiene 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta en el caso de la hemoglobina adulta. Esta es generada en la fase mieloide, la cual comienza hacia la mitad de la vida prenatal y continúa posteriormente en la etapa postnatal, es decir, de los 3 a los 6 meses y en adelante, y es generada en la médula ósea. 2 cadenas alfa y 2 cadenas gamma forman la hemoglobina fetal. Cabe mencionar que este tipo de hemoglobina en particular data de la etapa hepática del desarrollo embrionario entre las 6 u 8 semanas de gestación. En un principio del desarrollo embrionario no se llegan a sintetizar las cadenas de la hemoglobina adulta, sino se sintetizan en Z y épsilon, la cual tendrán el conocido como hemoglobina Gower 1.